He cambiado un poco, ¿me entiendes? Lo que estaba predicando. Quería predicar justamente a el mover del Espíritu Santo, pero eso va combinado con eso, siervos. Amén. Queremos entender lo que realmente es la palabra de Dios, ¿no? Porque la palabra de Dios no miente. Amén. Entonces cada uno de nosotros tenemos que comenzar a alinearnos y cada uno de nosotros, como se dice, tenemos que comenzar a ponernos la mano al pecho para comenzar a alinearnos en la promesa de Dios. Amén. Tenemos que entender, siervos, que Dios está, un pequeño testimonio que está pasando acá y yo siento que van a comenzar a pasar acá, ¿no? Porque tenemos que no ver las circunstancias. Porque el problema, somos buenos nosotros para ver las circunstancias. No, la anterior semana, que cuando llegué, me llamaron, me pusieron un mensaje, había una señora que ella está con cáncer, creo que tiene los pulmones, pero ya está. Entonces me llama y me dice, bueno, la hermana ya está en los últimos. Ya la desconectaron, ya no la van a hacer diálisis, ya hay que dejarla ahí, ¿no? Entonces el hermano Julio fue, yo no fui, porque de eso se trata, no solamente ahora se trata del pastor, ¿no? Entonces el hermano Julio fue, logró un poco hablar con la señora, ella estaba medio ya ida, ya no se entendía, ya no coordinaba, dice, pero logró que haya una restauración con su esposo, su familia, algo precioso. Y entonces, y él me contó, y solamente le puso la mano en la cabeza y le dijo, sé sana, ¿listo? Se fue. Al día siguiente, ¿no? Le llama el esposo y le digo, hermano Julio, no sé qué ha pasado, mi esposa está sentada en la cama feliz. Entonces fuimos con el hermano Julio a visitarla a la hermana, porque nosotros la vimos a esta hermana hace un tiempo atrás. No, pero ella tenía tanta cosa que mi esposo, mucho resentimiento, odio y cosas. Primero Dios tiene que trabajar a veces en el corazón nuestro. Amén. No, entonces esa vez tenía, pero cuando yo entré al cuarto, yo la vi con una sonrisa, bien sentada en la cama y no sabe qué ha pasado. No, que los médicos mismos han dicho, wow, ¿qué ha pasado? Porque ella ya estaba lista para partir. Ya le dijeron al esposo que se aliste, que cualquier momento iba a partir. Ese es el poder que nosotros tenemos, hermanos, cada uno de nosotros, ¿no? Entonces lo que tenemos que nosotros no ver las circunstancias, sino movernos en lo que dice la palabra de Dios. ¿No? Este país, hermanos, teniendo todas, pero tú ves un índice tremendo de depresión en este país. Y muchas veces dentro de la iglesia, ¿no? Están cargados, trabajados, tantas cosas. Entonces lo que tenemos que ahora entender, hermanos, tenemos que ver lo que Cristo ha depositado. Y eso es lo que he estado hablando todo este tiempo. Amén. En este tiempo lo que he estado presentando, lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que tú eres ahora en Cristo Jesús. Dice la palabra que tú eres, ¿qué? Una nueva criatura, una nueva creación. En otras versiones más amplificadas dices algo que ha sido creado que antes no había. O sea, tú en tu espíritu eres ¿qué? Una nueva creación. El mismo espíritu, óigame, el mismo espíritu que ha levantado a Jesús de los muertos mora en ti. Amén. ¿Cuántos lo creen eso? Entonces tenemos que entender que lo que Dios dice, yo te he creado, ahora es una nueva creación. Entonces tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice y lo que establece ahora en adelante de quiénes somos nosotros. Amén. ¿Cuántos conocen a los policías? Los policías tienen un tiempo, se preparan justamente, van a una escuela para que prepararse, ¿para qué? Para que ellos tengan la autoridad justamente para cuidar una sociedad, para cuidarnos a nosotros, amén. Esa es la función del policía, amén. Entonces cuando se le otorga a él y dice, ok, tú ya te has graduado, ahora, ¿me entiende? Por ejemplo, en Brooklyn Park dice, ok, ahora tú eres policía de Brooklyn Park, ahora todo el gobierno de Brooklyn Park es quien les respalda a ese policía. ¿Amén? ¿Sí o no?
Entonces cuando un policía viene y te dice, pare, ¿qué tú haces? ¿Por qué paras? Porque tiene la autoridad, tú obedeces a esa insignia o a ese uniforme que tenemos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasaría si el policía no entendiera la autoridad que se le ha dado? ¿No? Como si un policía dijera y llamara, decía, hey, ¿saben qué? Estoy viendo ahorita un robo. Hay un ladrón que se está entrando. ¿Qué hago? ¿Lo arresto? ¿Le disparo? ¿Qué puedo hacer? A ver, dígame qué puedo hacer. ¿No? Si llama ahí a la oficina. ¿Qué le van a responder en la oficina? ¿Sabe usted no ha calificado mejor? No sirve para policía, deme su insignia y dedíquese a otra cosa. Porque ya se le ha dado, que se llama, toda la autoridad para que usted en el nombre justamente de la ciudad, tú puedas ir y arrestar a ese criminal. ¿No? Con toda la fuerza que tú tienes, tú vas a ir y arrestarlo. Amén. Entonces no tiene que preguntar qué es lo que va a hacer. Ahora, ¿qué es lo que cambia con nosotros como hijos de Dios? Hello. Dice la palabra de Dios que toda autoridad se nos ha dado a nosotros en el nombre precioso de Cristo. No, entonces no se trata de que tú tienes que sentir, ese policía no es que siente la autoridad. Oh, siento la autoridad fluyendo. No. Él sabe quién es. Él sabe que cuando hace así, algo tiene que parar. Amén. Ahora nosotros, como hijos de Dios, Dios nos ha dado toda la autoridad mediante su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cómo estamos esperando nosotros sentir esa autoridad? ¿No? Ay, es que no siento, pastor, esa autoridad. No me fluye esa autoridad. No, porque nosotros somos representantes ¿de qué? De un reino. ¿Sí o no? Representamos a un reino y en ese reino se caracteriza de poder, de gloria, de restauración, de sanidad, de liberación. Eso es el reino de Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos que aprender a andar en esa autoridad. Creer lo que tú ya tienes es suficiente para destruir toda obra del enemigo. Amén. No se trata de las obras que haces. Yo he contado cuando hemos ido a Colombia, no dormíamos, no teníamos tiempo, ¿me entiendes? Porque nos levantábamos cansados, íbamos, como yo dije, como mi Biblia estaba en mi maleta, así regresó. No es porque no quería orar, sino porque los momentitos que podíamos viajar quería dormir un poquito. Estábamos agotados. Sin orar, sin nada. Pero le creímos a Dios. Cuando Dios se comenzó a manifestar, ¿me entiendes? Entendí que no se trata de lo que yo hago, lo que yo tengo, o cuánto he orado, cuánto he leído la palabra de Dios, sino entendí que estábamos entrando a un reino, y cuando yo entro a un reino, el reino de Dios me va a respaldar. Y en el nombre de Jesucristo orar y la gente era sanada. ¿No? Entonces tenemos que entender esa tremenda autoridad que nosotros tenemos, hermanos, porque la autoridad más que todo es una responsabilidad que como iglesia tenemos. Cristo ha venido y ha dicho, ¿han venido para qué? Él ha venido para qué. ¿Cuál es el propósito de Cristo? ¿Cuál es? ¿No? ¿Cuál es? Esa, deshacer las obras del diablo. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que pueden deshacer las obras del diablo? Unos 4, 5, 6. ¿Cuántos creen que cada uno de ustedes tiene toda la autoridad de deshacer las obras del diablo? ¿Me entiendes? Porque Cristo, ¿qué hizo? Cristo preparó a 12 discípulos. A 12 discípulos les mostró poder, señales, milagros. ¿Para qué? Para que esos 12 primero entendieran, ¿me entiendes? Porque si los 12 no entendieran quién era Cristo y la autoridad que tenían, ahorita ninguno de nosotros hubiera estado sentado en este lugar. No estuviéramos. Porque a través de 12 que creyeron
hizo milagros, pero no se enfocaron tanto en el milagro, sino ellos creyeron quién era el que hacía el milagro. ¿Me entiendes? Ellos entendieron la autoridad que tenían justamente en Cristo Jesús. Entonces la iglesia en estos tiempos, siervo, está perdiendo el enfoque de la autoridad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Amén. Tienes que entender que el reino es tomar lo que Dios te ha dado y comenzar a practicarlo. Oíme, tomar lo que el reino te ha dado, ya te ha dado, tú ya lo tienes, y comenzarlo a practicarlo. Es como esos policías, ¿me entiendes? Ellos salen, pero un policía nuevito, ¿tú crees que el primer día sale confiado? Le tiemblan las patas, ¿no? Porque no sabe cómo se va a enfrentar, si se va a enfrentar con uno que tiene que disparar, su vida está en riesgo, ¿me entiendes? El primer día que sale, yo creo que él está, Señor, que no se presente, por favor, que no haya ningún ratero, nada, ¿no? Pero el momento que se presenta una acción, él no tiene que pensarlo y tiene que decir su entrenamiento todo. Dios ya me ha dado la autoridad. Yo digo, para, arriba las manos. Pero tiene que tomar la autoridad, ¿no? Aunque temblando. ¿Sí o no? Valiente. Pero en el proceso ese policía, cuando ya tiene más años de esperanza o de entrenamiento, solo dice, ¡hey! Ya con esa autoridad, ¡men! Serio. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que comenzar a ejercitar lo que tú ya tienes. ¿Ok? Ahora, ¿saben por qué no lo hacemos? Por el temor a ¿qué? A la crítica o a qué van a decir. Porque si oro por un enfermo y no se sana, van a decir, ay, el hermano oró y no pasó nada. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces eso es lo que nos limita a nosotros, de cuando tú ves que el enemigo está atando, está lastimando a una persona. Y si oro y no pasa nada, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Que entonces mejor no, pastor. ¿No? La iglesia, siervos, tú tienes que morir a ti mismo, dice. Tú vas y en el nombre de Cristo, porque no es en tu fuerza, es en el nombre de Cristo, lo que tú ya tienes, tú tienes que ir y comenzar a orar por los enfermos, por la necesidad. He hablado el anterior miércoles, porque muchos dicen, pastor, ¿cómo voy a orar si yo estoy cargando un peso encima? Primero quiero que este peso se vaya, y cuando se vaya recién voy a orar. Hermano, el peso lo vas a llevar hasta la tumba. Con tu peso vas a ir a la tumba sin haber orado por nadie. Porque estamos esperando que primero lo haga, saque mi peso, saque todo. Entonces cuando yo esté bien, cuando esté en la gloria, cuando esté viviendo en completa sanidad y santidad, recién voy a orar. Y el enemigo dice, yes, así te voy a tener. Pero cuando tú sacas tu problema, tu situación, no importa. Si estás enfermo, hermano, sé el primero en ir a orar por un enfermo. Pero ¿cómo voy a orar, pastor? Si yo le pido a Dios y no me sano, ¿cómo voy a ir a orar por un enfermo? ¿Me entiendes? Porque tú tienes que comenzar a ejercitar lo que ya se te ha dado. Mientras tú no lo ejercites, no lo hagas y estás más pensando, ¿qué van a decir cuando no sucede? El enemigo es un acusador. Él siempre va a venir a acusarnos. ¿Me entiendes? Entonces solamente tú tienes que seguir. Yo desde ahora en adelante, yo donde vea enfermo voy a orar. ¿Se sana? Bien. ¿No se sana? Yo cumplí, Señor. ¿Me entiende? No me puedo limitar a que se sana, no se sana, que no, porque ahí es donde el enemigo quiere agarrar. Yo tengo que hacer, tengo que orar, tengo que echar toda obra del enemigo. Sí, y listo, Señor, yo cumplí. Pero entonces cuando comienzo a ejercitar mi fe, hermanos, van a comenzar a suceder cosas en nuestra vida. Entonces la iglesia tiene que comenzar a sacar las limitaciones que tenemos.
En Mateo 9, 36, 38, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros para su mies. ¿Por quién tenemos que orar? Por ustedes. Los obreros. ¿Cuántos obreros hay acá? ¿Cuántos obreros que quieren ir allá a la calle? Ya. Esa es la visión de Cristo. Él ha multiplicado a 12. ¿Me entiendes? Y cuando multiplica a 12, ¿qué sucede? De esos 12 se han comenzado a multiplicar y multiplicar. Porque Cristo Él solo no lo puede hacer. Yo como pastor, yo no lo puedo hacer solo. ¿Me entiendes? Si hay un enfermo, hermano Julio, ahí está. Él ha ido, Él ha hecho, yo no he hecho absolutamente nada. Ahora esa mujer se está comenzando a recuperar, que los médicos dicen, creo que la medicina. Ellos nunca van a decir que es el poder de Dios. Una persona que ya estaba desahuciada, ¿me entiende? Entonces, ¿qué tenemos que comenzar a hacer? Nosotros ir y comenzar a orar. Comenzar a que tu fe comience a trabajar. Porque cada uno tiene la medida de fe. ¿Sí o no? Así chiquitita. Como dice, si tienes fe como el granito de mostaza, así chiquitita. Vas a orar y se va a mover una montaña. Dice, wow, una montaña. ¿No? Pero nosotros, ¿qué está pasando? Estamos esperando de tener una fe como una montaña para mover una cosita así chiquitita. Cambiamos las cosas, ¿sí o no? Señor, que yo quiero tener una fe como una montaña, entonces cuando hable pasa. No, dice así chiquitita, y cuando hables esa montaña tiene que moverse. Rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros. Mi oración es que Dios comience a levantar a cada uno de ustedes siervos, porque si ustedes comienzan a hacer, comienzan a moverse, ¿me entiendes? Ahí afuera van a ver que hay un Dios verdadero, amén. Entonces allá afuera se va a comenzar a manifestar el poder y la gloria de Dios. En Marcos 16, 15, 18 dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿a quién? A toda criatura. Ahora nosotros como iglesia vamos a comenzar a salir a predicar aquí afuera, vamos a ir a predicar a todo el mundo. Entonces predicar, ¿qué quiere decir? Predicar quiere decir proclamar con autoridad. Amén. Cuando tú vayas, hablas con autoridad. Y el que creyere fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que... A ver, dime. ¿A los que qué? Ok, aquí ¿qué es el requerimiento para que estas señales te sigan? ¿Creer en qué? En Jesús. Y creer no solamente en Jesús, creer ¿qué más? Que Jesús te ha dado toda la autoridad. Acá no está diciendo, ok, estas señales van a seguir a aquellos que creen. Pero tienes que orar, tienes que leer la palabra, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que hacer el otro, el otro y el otro y el otro, ¿no? Porque la iglesia ahí muchas veces nos hemos comenzado a hacer, y no estoy diciendo, hay que hacer, ¿me entiendes? Pero aquí el único requerimiento dice es creer, ¿no? El avivamiento tan grande que vino a Argentina en los 80 fue por Carlos Anacondia. Tal vez muchos no los conocen, todo eso. Un avivamiento, hermanos, que ¡pum! ¿Sabes? Él leyó esta palabra y dice, oh, para los que creen. Señor, yo creo. ¿Y sabes dónde fue él? ¿Para qué? Él fue a un hospital. ¿No? Con esa palabra se metió a un hospital y él dice que oró por uno. ¿Quieres que ore? No, ustedes, no, ok, nadie. 20 camas, nadie. Pero en la última había una mujer paralítica, una niña de 15 años que sus padres la abandonaron. Y él ha dicho, ¿crees que Jesús ya te ha sanado? Y ella dijo, ¿quieres que ore? Sí. Ok, en el nombre de Jesús se sana. Y esa niña se paró como resorte. ¡Pum! Sana completamente. Y todas las camas hay, y todo el hospital fue sanado porque él solamente creyó. Él no conocía nada de la palabra de Dios. Él nunca ayunó, nunca oró, solamente creyó.
La religión nos ha metido primero para que sucedan. Tienes que hacer todas estas cosas. Hay que hacer. No estoy diciendo que no. Y lo voy a explicar ahora. Tenemos que hacer. Pero lo más importante es creer. Si tú has aceptado a Cristo, tienes un mes en el Evangelio, tú estás listo para hacer las mismas cosas que nosotros hemos hecho en Colombia. ¿Me entiendes? No necesitas años de experiencia. Solamente creer lo que dice. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Por qué lo leo esto, hermanos? Porque toda esta palabra la he experimentado en Colombia. Había una mujer que estaba ahí de puras mujeres en una reunión, ¿me entiendes? Y el pastor Paul estaba hablando a otras mujeres. Y yo sentí del Espíritu ponerle mi mano en su espalda, nada más. Le puse mi mano en su espalda y la mujer se cae. Pero se cae y comienza, amén. Entonces, y todos, porque eran nuevos, te imaginas, gente nueva. Traigan agua, se ha desmayado. Yo, no, nada de agua, aquí no se desmayó. Ustedes enfóquense allá, yo me voy a enfocar allá. Hermanos, yo he liberado a mucha gente acá, ¿no? En retiros ha habido muchas liberaciones, pero una liberación como esa nunca la he visto. Nunca. Porque esa mujer comenzó y su estómago parecía que había no sé qué, y comenzó a botar, como la palabra de Dios dice, espuma, espuma. Ay, nunca vi esto, ¿no? Entonces, pero ese rato me llevó, yo tengo la autoridad, tomé, no tuve que gritar, no tuve que patear, no tuve que hacer nada. La llamé a la americana, porque estaba una americana Kristen, le digo, pon la mano sobre su estómago, y puso la Kristen estaba así con sus ojos, ella nunca vio así, ¿no? Entonces cuando comencé a reprender era como que había, no sé qué había, pero había un bicho raro que estaba ahí adentro. Y reprendí y comenzó a botar sangre. Yo nunca vi esas cosas. Y Cristín se asustó. Ay, se va a morir. Tranquila, no me quites aquí lo que estoy haciendo. Ella se asustó. Pero ahí está el respaldo. Entonces, eché, pum, ella tuvo lo que tuvo que hacer. Y cuando abrió sus ojos, tú vieras esa cara. Era otra completamente persona. Y me dice, me siento de bien. Así de sencillo. ¿Me entiendes? Entonces ese es el evangelio, porque uno tiene que decir creer. Entonces dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nosotros tenemos que andar en esta palabra. Cuando nos hemos dicho, no sé en qué países, en qué ciudad nos dijeron que es lleno de brujos y todo. ¿La Paz? No, pero nos digo, o sea, como los pastores te dicen, van a tener cuidado, hay mucho brujo y todo, como que ¿para qué me dices? ¿No? Como que te están diciendo, tengan cuidado, hay mucho brujo, ¿qué pueden hacerle? ¿No? Como que te quieren meter el miedo y muchas veces usa a un mismo hermano. Mejor no me digas nada. Pero cuando hemos visto el respaldo de Dios, ni siquiera me ha venido a la mente si había brujo, nada, ¿no? Porque ninguna cosa mortífera, tú tienes que creer. Los 7 días que hemos estado ahí, hermanos, no nos ha dado a ningún corre, nada. Todos bien del estómago, saludables, pese que no dormíamos nada. Hemos estado bien saludables, ¿no? Porque muchas veces en viajes misioneros se enferman y esto. Por ejemplo, cuando hemos ido a Bolivia, yo no sé mucho Bolivia, no sé, que hay que tomar, ¿qué se llama? Suero, que nos vamos a deshidratar y que todo, que puros, yo digo, suero. Allá ni nos acordamos de suero ni nada, sin dormir, transpirando, ¿me entiendes? Como les conté, llegó nuestras maletas 2 días más tarde, estábamos con la misma ropa, cochinos, pupis, ministrando a la gente. Yo no sé si los demonios salían por nuestra autoridad o por los olores raros, ¿no? Pero que salían, volaban. En Lucas 8:14, ahora tenemos que entender, voy a hacer una cosa, rapidito, si me ayudas. ¿Cuántos conocen la cebolla? Si tú ves la cebolla, siervos,
Cuando tú hueles, no hueles nada acá. ¿Sí o no? La cebolla, por eso está bien protegida, porque esto no huele nada. Amén. No huele nada, pero a ver, voy a tratar de pelarla. ¿Cuántos están dispuestos a llorar aquí conmigo un poco? Van a salir volando. Voy a poner guantes porque si no voy a hacer así, después voy a orar por ustedes y van a caer bajo la unción de la cebolla. Oye, ahora nosotros, Cristo te dice solamente cree, pero también en la palabra nos habla que nosotros tenemos que ayunar y ¿qué? Y orar. ¿Me entiendes? Acá la cebolla, acá dentro, tiene todo el potencial de cuando se abra uno alimentarte, pero también ese potencial, el olor fuerte que te hace llorar. ¿Sí o no? Entonces mientras estemos así cerraditos, no pasa nada. Hay muchos cristianos cebollitas. Hello. Tú tienes todo el potencial dentro de ti, pero mientras no comiences a agarrar el ayuno, la oración, oíme, no es para mover la mano a Dios. Mucho eso yo lo he practicado. Señor, quiero ver este milagro, voy a ayunar y para que tú hagas, Señor. No, el ayuno, la oración justamente es para qué, para que comience. Nosotros dice hay carne. La oración y el ayuno es para sujetar tu carne, para comenzar a sacar esas capitas, ¿me entiendes? Esas capitas que están comenzando, ¿me entiendes? A no dejar que el olor que tú tienes, ese olor fragante, ¿me entiendes? Ese olor que va a comer, ese olor, ¿no? Entonces cuando tú te metes en ayuno, en oración, estás en la presencia de Dios, estás clamando, ¿me entiendes? Esas capas de pecado y de cosas de tu carácter, todo lo que tú tienes, el Señor va a comenzar a pelarlas, va a comenzar a sacarlas, ¿me entiendes? En ayuno y oración. Pero no tenemos que ayunar para que Dios haga lo que Él ya ha hecho. ¿Entendés? Dios ya ha hecho en la cruz, dice, yo he pagado todo por ti, tienes toda la autoridad. Entonces nosotros muchas veces estamos pidiendo esa autoridad y Dios dice, yo no te la voy a dar porque ya te la he dado. Ahora lo que tú tienes que hacer es entrar en comunión contigo, en ayuno y oración. Entonces yo voy a ir pelándote. ¿No? Entonces cuando tú comienzas, ahorita van a llorar. Entonces cuando comienza a salir esto, cuando tú comienzas a predicar, a hablar a la gente, van a comenzar a sentir ese olor de cristiano, que van a comenzar a llorar, decir no sé qué está pasando, pero tú tienes algo que está tocando mi corazón. Pero hay muchos cebollitas que están completitos y no pueden sacar el olor, el potencial que está dentro de ti. Entonces dile al de al lado, no seas cebollita. Con cariño. Sorry, Jerez. Entonces, cuando más pelas, cuando más sacas el olor fragante que hay de nosotros como hijos de Dios, vas a ir a un lugar y no es porque tú oraste, hiciste, oh Señor, yo lo hice porque pagué esto, no, sino tú estás en comunión con Dios. Entonces cuando tú vas, solamente hablas y cosas tienen que pasar porque estás fluyendo la esencia de lo que tú ya tienes aquí adentro. Acuérdate de la cebollita. Por fe, hermano. Amén. Voy a sacar la cebollita, voy a ponerla lejitos. Ok. Está bien, hermanos. Déjenme. Entonces, hermanos, el ayuno y la oración justamente son sacar esas capas, esas cosas, esos hábitos, todo lo que el mundo nos ha puesto por años. Eso es pagar el ayuno y la oración que cada uno como hijos de Dios tenemos que hacerlo. Porque ¿cuántos están luchando con cosas? Todos, ¿sí o no? ¿Dónde está mi agüita? Todos estamos luchando con cosas, siervos. Entonces vemos en Lucas 8:14,
Y esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Vemos las semillas, pero en Lucas 8:14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen la palabra, muchos oyen la palabra, pero yéndose, no ahogados por los afanes y las riquezas, los placeres de la vida, no llevan fruto. Algo que cuando yo le pedí a Dios, ¿por qué, Señor? Acá no podemos ver eso. ¿No? Muchos caemos en este país que es tan bendecido, que te da todo, que podemos decir que puede fluir leche y miel. Entonces muchos sin darnos cuenta, hermanos, caemos en esto sin que te des cuenta, y más estás buscando las cosas del mundo. Y Dios, he hablado la anterior semana, Dios quiere dártelas, no quiere que vivas pobre, miserable, no. Por eso dice, primero buscar el reino de Dios y su justicia. Dice, ¿qué? Y yo te daré todo lo que necesites. Pero nosotros llegamos a afanar todo lo que necesito y después las cosas de Dios. Entonces cuando tú vas a orar por un enfermo, ay Señor, todo el potencial que está dentro de ti no puede manifestarse. ¿Me entiendes? Entonces lo que tú tienes que hacer justamente es estar en esa presencia del Señor. En Juan 14:10. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las hace las obras. Tienes que entender, hermanos, que tú no eres el que hace las obras. Ahí tú tienes, mismo Jesús dijo, yo no soy, es el Padre. ¿Me entiendes? Nosotros somos instrumentos. Jesucristo, el Espíritu Santo, mora en ti, vive en ti, dice, ¿no? Entonces que cuando yo he ido a orar, he visto esas sanidades, liberaciones, sé que yo no lo he hecho, lo ha hecho ¿quién? El Espíritu Santo, el Hijo que vive en mí. Yo tengo que solamente soy un vaso, un instrumento que estoy dispuesto a creerle, y la presencia de Dios va a fluir de acá para traer sanidad. Y eso es lo mismo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, los siervos. Entonces vemos que Jesús no tomó el crédito. Cuando hay una sanidad, todo lo que ha pasado en Colombia es para la gloria de Dios. Yo no me voy a llevar ningún crédito, ni ninguno de lo que Dios nos ha usado. No nos vamos a llevar ese crédito. Y esto yo creo que Dios se está despertando. El pastor Jim oí un poquito y estaba predicándole a la iglesia ahí lo mismo. ¿Por qué no pasa esto en América? ¿No? Entonces estamos llegando, hermanos, a distraer con la palabra, ¿me entiendes? La palabra que ya ha sido depositada, los que hacen todo lo del mundo, te comienza a distraer. Entonces ahora vemos, hermanos, a Pedro, y con esto voy a cerrar. Pedro, vemos que Pedro, ya no voy a leer todo, pero que Pedro, él estaba yendo a orar, o estaba yendo a orar, ¿no? Estaba yendo a orar Pedro con Juan. Pero antes de entrar se encontró ¿a quién? A un cojo. No, ¿me entiendes? En la puerta de Hermosa. Entonces, ¿qué sucedió cuando vio Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Oró por él. No, vemos que Pedro no le dijo, ok, miren, vuelvo ahorita, estoy entrando a orar, voy a entrar a orar, voy a recibir, me voy a fortalecer espiritualmente, y cuando salga voy a orar y te voy a levantar. ¿No ve? Entonces Pedro, ¿qué fue? ¿Qué hizo? A ver, voy a necesitar 3 personas que vengan rapidito. 3 personas, rápido. 3 personas, rápido. Venga, siervo. Jenner, rápido. Ok, sierva, no, ya la perdió. Sierva. Ok, usted va a ser Dios. Usted va a ser una hija de Dios. Y usted va a ser un enfermo que tiene una necesidad. La cebollita. Ahora, bueno, si quiere ahí, está bien, paradito nomás si quiere. Párese nomás, siervo. Ok, vemos acá. Este es Dios. Vemos a Pedro, ¿no? Pedro cuando vino a orar, ¿qué sucedió? Vi la necesidad. Ella necesitaba un milagro, ¿no? Entonces, ¿qué vino a hacer Pedro? Ok, Dios, acá hay una necesidad. ¿Qué tengo que hacer, Dios? Dime Dios, ¿qué tengo que hacer? Voy y oro.
Oro, no se ha sanado. ¿Qué tengo que hacer, Dios? O creo, ok. He creído, pero no se sana, Dios. Activo la fe, entonces, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos así? Pidiéndole a Dios que haga las cosas sin decir, Dios, tú ya has hecho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros somos representantes ¿de quién? De Dios. Entonces yo ya no voy a ir a Dios, Él ya me ha dado toda la autoridad. Entonces yo voy a ir porque Cristo ya me ha dado toda la autoridad. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. ¡Pum! That's it. No, perdón. No, al revés era. Usted va a orar así por él, ¿no? Yo estaba haciendo la. Entonces cuando ella recibe, usted solamente tiene que ir y decir en el nombre de Jesús, te declaro sano o sana. Entonces eso tenemos que entender porque muchos estamos, oh Dios, ¿qué hago ahora? Ok, Señor, no pasa. Señor, y estamos tras del Señor y el Señor te dice, lee mi palabra, todo lo que yo te he dado, ahora comienza a actuar, pues si tú crees, solamente activa y dilo. Amén. Entonces nosotros tenemos que solamente hacer eso. Acuérdate, si algo no está funcionando, que te venga la cebollita. Tengo que comenzar a meterme en ayuno, en oración, porque hay cosas en mi vida que yo necesito que el Señor comience a trabajar. Y lo va a hacer el Señor. Pero no entres en ayuno para doblarle la mano a Dios para que Él haga algo que ya he hecho. Él ya lo ha hecho. It's done. Nos ha dado la autoridad. Nosotros somos representantes. Entonces, cada vez sierva, ya sabe, ve a un enfermo, ore. That's it. Usted ya tiene toda la autoridad, ¿no? Y usted reciba. Amén. Amén. Gracias, siervos. Así de sencillo. Porque tenemos que entender, siervos, en Hechos 2:22, varones israelitas, oír estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, dice, con las maravillas y prodigios señales. Tienes que entender que acá dice, mi hijo ya está aprobado para hacer prodigios y señales. Amén. Wow, si tú entiendes eso, la aprobación de Jesucristo. Ahora nosotros vemos acá, hermanos, en 1 Tesalonicenses 2:3-4. Ahora dice, porque nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos, ¿qué? Aprobados por Dios. ¿Cuántos se sienten aprobados por Dios? Porque si tú sientes que todavía no está aprobando y que tienes que hacer cositas para que Dios te apruebe, estás mal. Nunca vas a poder ver la gloria de Dios. Porque aquí dice, tú ya has sido aprobado por Dios para que nos confiese el evangelio. O sea, dice aquí, yo ya te he aprobado y porque yo te he aprobado, ahora yo te confío con el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Las buenas nuevas. Y las buenas nuevas no solamente es que la gente acepte a Cristo, sino las buenas nuevas que es que cuando aceptan a Cristo, esa gente pues, es sanada, transformada, liberada, porque todo eso viene en el evangelio. ¿Me entiendes? Muchas veces las sanidades se van a manifestar antes de que la gente acepte a Cristo. Amén. Y eso es lo que vamos a comenzar a hacer. Vamos a comenzar a formar equipos. Vamos a comenzar a salir a las calles. Y no vamos a decir, ¿quieres aceptar a Cristo? No vamos a decir, ¿cuál es tu necesidad? ¿Por qué quieres que oremos? ¿Estás enfermo? Vamos a orar. Oh, amén. Porque cuando venga la sanidad, ese va a decir, ¿qué pasó? Entonces ahí tú le presentas el evangelio. O tal vez le presentas el evangelio y declaras por la sanidad y tiene que manifestarse la sanidad. Pero eso no lo vamos a ver acá. Tenemos que ir a la calle, afuera. Amén. ¿Cuántos están listos de ir afuera? Algunos que... ¿no? Es ok, siervos, si no lo intentamos. Prefiero, ¿sabes qué? Intentarlo a ver. Eso, a ver nada. Prefiero que me digan, el pastor está loco ahí ahora, que prefiero que me digan.
Pero decirle cuando vaya al cielo, Señor, por lo menos lo he intentado. Amén. Entonces vamos a comenzar a formar equipos. Hermanos, los líderes de los grupos van a comenzar a salir. Vamos a comenzar a salir y ahí a la calle con su lecherito. Oramos, oramos. ¿Sí o no? ¿Por qué no tenemos que tener este orgullo de ser cristianos, hijos de Dios? ¿No? Me mandaron una cosa que ahora están haciendo unas, no tengo nada en contra de eso, pero ¿me entiendes? Están promocionando el orgullo gay en Disney World, donde llevan a los niños. O sea, dice, orgullo, somos orgullosos de vivir este estilo de vida. ¿Cuántos son orgullosos de vivir este estilo de vida sirviendo a Cristo? Tienes que sentirte orgulloso de ser cristiano. No que cuando digas en tu lugar de trabajo que eres, ay, cristianos camuflados. Porque si digo se me van a tratar mal, me van a decir. No, tenemos que sentirnos orgullosos. Ir a la calle y decir, yo soy un hijo de Dios y lo que tengo te lo doy en el nombre poderoso de Cristo. Tenemos que comenzar a salir a las calles. Entonces ahí vemos lo que sucedió con Pedro. Él le dijo, no tengo oro ni plata. ¿Me entiendes? ¿Y de dónde sacó Pedro oro ni plata? Tú puedes decirle, no tengo ni un penny, pero lo que tengo te lo doy. No se trata, ahora voy a orar igualito que Pedro, voy a orar igual. Muchas veces la iglesia hemos perdido ese problema porque queremos hacer lo que están haciendo en otra iglesia. ¿Cómo ese otro pastor está orando? ¿Cómo ese otro pastor está haciendo? No, aquí mi modelo, el Señor me ha mostrado, el único modelo que yo voy a seguir desde ahora en adelante es ¿quién? Cristo. Porque Cristo lo hizo el evangelio bien sencillo. ¿Me entiendes? Tú te fijas cuando Cristo estudia los evangelios, Él nunca oró por ningún enfermo. ¿Qué necesitas? La vista. Recibe. ¿Qué necesitas? No, Él no dijo, ¿qué necesitas? Estás, ok. A ver, ¿tienes pecado? Ok, ¿tienes resentimiento, odio, rencor? A ver, todo tu corazón, ¿qué tienes? No, entonces primero hay que sacar eso y después oro por vos. ¿Así era Cristo? Él solamente se acercaba y lo sanaba. La palabra. Pero muchas veces nosotros ponemos, aquel lo ha hecho así, ahora yo, estito más lo voy a añadir y hacemos un chen con la religión. ¿Sí o no? Seamos cristocéntricos. Lo que Cristo ha hecho, tú harás cosas mayores, dice la palabra de Dios. Y tenemos que creerlo en el nombre precioso de Cristo. Entonces la iglesia tenemos que comenzar a despertar. Como he estado hablando en Colombia, siervos, en esos lugares, ¿me entienden? Donde hemos viajado, la gente viene ¿cuántas horas caminando para llegar a la iglesia? 2, 3 horas con barro, en lluvia, pero están ahí y no se quieren ir. ¿No? Pero pastor, faltan 3 minutos, yo ya tengo que irme, ya tengo hambre, pastor. Pastor, mi estómago ya me está clamando. Hambre. ¿No ve? Estamos todos con el tiempo acá. Y en ese lugar la gente seguía sentada y le digo, ya pueden irse. ¿Dónde vives? A 3 horas. 3 horas. 2 horas. ¿Y cómo más con linternita? Yo dije, Señor. Y con niños, con hijos más. Pero acá no. Todo es hora, ya pastor, ya. ¿No? Que acabe, que esto, que el otro, ya estás pensando que vas a ir a comer. ¿Sí o no? Esa gente, hermano, desde temprano hasta en la noche, sin comer tantas horas. ¿Por qué? Entonces, cuando hay eso, Cristo, hermanos, se mueve en compasión. ¿Me entiendes? Pero si usted está así, ya pastor, ya tiempo de irme, ok, go, hijo, te perdiste. ¿No? Entonces tenemos que comenzar a no limitar al Espíritu Santo lo que quiere hacer. Amén.